Bienvenidos a un nuevo episodio de Joico Más, nuestro podcast para hablar de los temas técnicos, el contenido técnico que se genera en el sector de la infraestructura. El día de hoy me encuentro acompañada por Héctor Díaz, nuestro director operativo en Joico, y por Carlos Monge, nuestro director de proyectos. Bienvenidos. Hola Cintia, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Cintia, muchas gracias por la invitación a hablar de estos temas tan importantes hoy en día. Qué gusto tenerlos aquí y como lo dices Carlos, hoy vamos a hablar sobre detalles de la interventoría, cómo ha ido evolucionando, cómo son esos alcances en la interventoría, las expectativas que se generan, hasta qué punto llega en la ejecución de un proyecto y bueno, qué se espera hacia el futuro de la interventoría. Entonces, de pronto, como para entrar en materia, me gustaría darle la palabra al ingeniero Héctor, que además es un experto conocedor en la materia porque lleva ya pues en Joico 30 años, más de 30 años, así que hablemos un poco cómo explicar lo que es la interventoría, el qué hacer de la interventoría, para que nos entiendan todas las personas que nos vean. Además que es un concepto que como tal solo se maneja en Colombia, el de interventoría. En otros países es más el concepto de supervisión. ¿Qué es la interventoría en Colombia? Básicamente la interventoría y específicamente en el campo que nos movemos, que es la infraestructura vial, es tener el control técnico de que las obras se ejecuten de acuerdo con los diseños y de acuerdo con los documentos contractuales. Eso es básicamente, eso no tiene más ciencia sin eso. En el caso particular, uno tiene que tener conocimiento de lo que supervisa. Si uno no tiene conocimiento de lo que supervisa, es complicado hacerlo. Claro. Acá, desde muchos años, desde 10 años antes de entrar a Joico, yo trabajé 10 años en obra que eso ayudaron bastante a tener ese manejo diario de cómo se hacen las cosas. Y yo creo que eso nos ha dado a Joico, bueno, los ingenieros que han venido, que han trabajado por las interventorías en que también han estado en obra, y eso da un plus. Lo mismo al contrario, ¿no? La gente que trabaja en interventoría y se va a trabajar en obra también tiene un plus de algunas cosas. Pero básicamente es hacer las cosas bien, repito, de acuerdo con las especificaciones y de acuerdo con los documentos contractuales. A lo largo de estos 30 años que ya llevo en Joico y más 10 que trabajé en otra parte, que trabajé fue en obra y en interventoría también, yo considero que las interventorías se están haciendo de la misma forma. Es diferente los medios que hace para ejecutarla, pero realmente la filosofía es que se tenga un profundo conocimiento de lo que vamos a intervenir o a supervisar, un profundo conocimiento de las obras que vamos a ejecutar, del entendimiento para qué sirve, cuál va a ser su razón y su función social, y todo eso está enmarcado, repito, dentro de una especificación y unos documentos contractuales que tienen que ejecutarse y darse para poder entregar una obra. Eso. Ahí de pronto, para hablar de los medios, te voy a dar la palabra a ti, Carlos, de cómo hablar esa evolución, el ingeniero. En esencia, se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Poder supervisar que se ejecute pues, de la manera esperada un contrato o un proyecto. ¿Cómo consideras tú que se ha ido dando esa evolución, los medios, las nuevas herramientas que se tienen? ¿Cómo ha sido esa...? Bien, pues coincido totalmente con el ingeniero Héctor con su definición de interventoría. Un conocedor del tema de muchos años, profesor de muchos que hemos estado aquí en Joico. Y siento que, primero, para enmarcar la interventoría y luego responder la pregunta, la interventoría refiere al cumplimiento de unas expectativas que tiene una persona, llamémoslo cliente. Pero en ese entendimiento de cumplir esas necesidades se encuentra también el que ejecuta la obra, que es el contratista. Entonces viene otro medio. Y viene uno tercero, que son precisamente los terceros. Entonces la interventoría tiene que entrar a hacer esa armonización entre esas partes, entendiendo realmente cuál es la necesidad principal. A lo largo del tiempo, pues llevo muchos menos años que el ingeniero Héctor en este camino de la supervisión y de las interventorías. Sí, efectivamente, el entendimiento de las obligaciones contractuales es lo principal para una interventoría. Es entender básicamente hacia dónde va el proyecto, qué me llega y cómo lo entrego,
y con la calidad que debo recibirlo. Sin embargo, pues precisamente como la construcción, la infraestructura ha venido evolucionando, pues de la misma manera la interventoría ha tenido que evolucionar con esos cambios como se han presentado en el tiempo. Antes teníamos concesiones sencillas de una primera generación, ahora tenemos de quinta generación y han venido cambiando. Y nosotros tenemos interventorías también de concesión que son diferentes a las interventorías que, por ejemplo, hacemos en un contrato de obra pública, que en su esencia es el mismo, obligaciones contractuales, pero el alcance llega a ser diferente. Las entidades y los clientes han venido añadiéndole cositas a la interventoría para tener un apoyo más integral de parte de ese tercero que es imparcial, que es el interventor. Entonces nos han venido agregando funciones administrativas, funciones financieras, funciones jurídicas, que de pronto, en mi concepto, no están bien tasadas para una interventoría y con un alcance preciso, que por eso es que siempre la interventoría se enmarca dentro del alcance técnico, que es para lo cual somos expertos. Los demás alcances, claro, podemos ejecutarlos con los recursos necesarios y ahí se han ido parqueando esas necesidades. Por último, tengo que decir pues, que la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años y esas herramientas nos han permitido a nosotros como interventores hacer un seguimiento más detallado, casi al minuto, porque uno pueda leer informes en cualquier parte del mundo, que un gerente, que un cliente pueda leerlos. Entonces todo el tema de las nubes, nos ha tocado migrar a toda esta información que antes eran papeles, pues ahora todo está en la nube, reportes inmediatos, vuelos con dron, ortofotos para mostrar antes y después. Entonces se ha vuelto muy gráfico en cómo convertir ese esfuerzo de cumplir con las obligaciones técnicas de un proyecto a plasmarlo ya de manera digital hoy en día. Yo siento que hacia eso estamos migrando y ese es el futuro, y pues en Joico estamos precisamente muy comprometidos con eso, y ya pues nuestros informes y nuestros reportes están tendiendo a eso. Sí, ahí tocamos varios temas ahí. Carlos, te voy a dar la palabra. Inge, Héctor, le digo Inge y a ti Carlos, porque es que ya quien no le dice Inge al ingeniero Héctor. Pero Inge, de pronto un poco que a veces se escucha y es que no, el interventor solo supervisa, el contratista o el constructor solo es el que construye, pero de alguna manera también se escucha, pues el interventor está a cargo de la ejecución del proyecto, ¿no? Está a cargo de que también el proyecto se pueda llevar adelante, y no es solamente porque también a veces se oye como el interventor es el que está buscando los problemas o el que está viendo a ver cómo evoluciona el contratista. Y cómo podemos hablar también de ese rol y del juego que tiene el interventor en un proyecto. Bueno, en las dos firmas que he trabajado y en obra, afortunadamente el criterio de colocar las especificaciones debajo del brazo y hacerlas cumplir a rajatabla, eso no es ser interventor. Esto es un documento contractual, que hay que cumplirlo, pero no es a rajatabla. Repito, el interventor debe tener el control técnico de la obra, debe conocer al cliente perfectamente qué es lo que necesita, ¿cierto? Y lo más importante, qué es la obra que vamos a ejecutar. Desde un puente, desde una vía, de una carretera, lo que sea, el interventor tiene que meterse y conocer absolutamente todo, tal como lo planifica quien lo hace. Porque si yo no reviso o pienso como quien lo va a hacer, pues no lo voy a poder ni entender, ni le voy a poder tampoco supervisar. Porque vamos a hacer dos trenes que nos vamos a estrellar. Y eso es tal vez lo que dice, a estos que se refieren, me imagino, a los problemas. Aunque ya ahorita le aclaro los problemas. Entonces uno tiene que conocer perfectamente esta obra, esta mesa la voy a hacer y la quiero hacer con esas rayitas y con esas cositas, porque es que el cliente la quiere así. ¿Cierto? No es lo que yo quiera, lo que quiere el cliente. Y para eso el contratista hay que entender que él salió de una licitación o como fuera se la entregaron y él dijo, vea, yo la voy a hacer así por esta plata. Entonces, como bien lo decía Carlos, el interventor es un articulador con el cliente y este señor, pero tiene que tener en su cabecita cómo es que vamos a hacer la obra, desde cómo vamos a comprar, dónde es que va a comprar el hierro, dónde es que va a traer los materiales, dónde es que va a tener la planta de asfalto. Todos los detalles. Absolutamente todo eso tengo que pensarme como si yo fuera el contratista. Ahora, solamente que es que el interventor no maneja los maestros, no maneja la maquinaria, 20 gente, no sabe cuánto le rinde en el ACPM la gasolina, no está cuidando que se la roben o que no la roben.
precisamente una de las grandes ventajas, considero yo, con todo respeto, es que por eso es que el interventor debe tener el control técnico. Él debe saber cuánto le rinde una bendita máquina. Debe saber si funciona o no funciona bien. No tiene que saber qué le estaba fallando, pero sí si está trabajando bien o está trabajando mal. Entonces, al tener ese conocimiento, es muy fácil hacer una interventoría. Y sobre todo ayudar, porque en últimas es hacer la obra. Muchos contratistas dicen, no, es que usted viene a buscar problemas. No, lo que pasa es que el contratista, como el interventor, tiene una serie de obligaciones, ¿cierto? Y esas obligaciones, pues hay que cumplirlas. Afortunado o desafortunadamente, hay unos contratos firmados y también una parte jurídica, ¿cierto? Legal, que hay que entenderla para que mi amigo de la obra la ejecute con base en eso. Entonces el interventor lo que hace es exigirle aquí al amigo contratista que cumpla lo que hizo. Pero tampoco tiene que ser a rajatabla, pues uno tiene que ser muy correspondiente, claro, y estar hoy muy alerta de que realmente las cosas se puedan hacer como se pueden hacer. Todas las cosas se pueden hacer hoy en día, y si hay cosas que se puede decir al cliente, hombre, así no es, si no es aquí así, pues lo hacemos. Eso es. Te refieres mucho al tema técnico y al conocimiento técnico. Sin embargo, también en los contratos uno ve que es interventoría técnica, social, ambiental, jurídica, mejor dicho, eso ahí cómo entra también a operar con lo técnico, sí, y ese conocimiento. Porque precisamente como es una obra, ¿cierto? Vamos a entregar, entonces tiene componente técnico. Al tener un componente técnico, pues tiene que tener un componente ambiental, ¿cierto? Un componente social, porque es con las comunidades. Un componente predial, porque pues vamos a afectar terrenos. Y tiene un componente jurídico, que el jurídico es que todo lo que está dentro de estos componentes se cumpla. Eso es básicamente. Entonces, por eso son interventorías integrales. Integrales. En el año, yo empecé a trabajar con las especificaciones del año 70, son una cosita así grandecita, así, y esa es la base de todo lo que hoy hay mucha tecnología, y la bienvenida a la tecnología mientras no se vuelva un elefante blanco y agilice las obras. Muchas veces no ayuda, pero no es que ayude. Antes, hace 20, 30 años, el informe mensual era en una hojita y tenía usted absolutamente la radiografía. Hoy es unas cosas así que realmente nadie la lee y escasamente lee las conclusiones. Pero realmente la función del interventor, empezando, es un trabajo muy bonito que uno aprende a querer y que uno quiere, porque tiene que ser contratista y también tiene que ser cliente para poder entender qué es lo que vamos a ejercer. Bueno, ahora, siguiendo este tema de interventoría integral, de pronto voy a darte la palabra, Carlos, para hablar un poco también de esas diferencias que hay entre hacer una interventoría para el sector público y una interventoría para el sector privado, que tras de cámaras estábamos hablando un poco de eso y de esas diferencias que pueden percibirse. ¿Cómo las describes? Podrían ser imperceptibles, pero pues primero pues coincido totalmente con el ingeniero Héctor. El interventor tiene que sentir la obra, o sea, el interventor tiene que saber qué es lo que están haciendo, y creo que esa es la filosofía de todos los directores en Joico, de saber qué es lo que está haciendo. Tiene que, ya respondiendo propiamente a la pregunta, tiene que conocer realmente al cliente, conocer cuál es su expectativa y qué es lo que más le interesa de su proyecto. De pronto, tal vez en obras públicas, lo que queremos es tener un gran impacto en cuanto a la ejecución del proyecto y con las comunidades, por ejemplo. Cuando tenemos de pronto un cliente privado, les interesa mucho más ejecutar rápidamente la obra para mostrar resultados económicos muy pronto. Pero eso quiere decir que de pronto en el sector público eso no se ve así, o ¿por qué esa diferenciación de que les interesa ejecutar rápido la obra? Porque finalmente, digamos que pues, con recursos del Estado, pues lo que hace el Estado es poner unos recursos para que se intervengan en un periodo de tiempo. Y pues normalmente no tiene todos los recursos inmediatamente, sino que lo va dosificando para que la obra se vaya ejecutando en un plazo establecido dentro de las prácticas normales de ingeniería. Cuando tú tienes, por ejemplo, un proyecto privado, pues sale el señor financiador y pone toda la plática en una bolsa, y si se ejecuta lo más rápido posible, cumpliendo todo, pues va a recuperar rápidamente su inversión con ese retorno.
Si ya tienes, por ejemplo, una concesión enfrente, como lo tenemos en Joico, pues lo que les interesa a ellos son los indicadores de gestión. Entonces, sí tenemos que hacer un análisis técnico, pero finalmente lo que les reporta la interventoría es los indicadores funcionales y estructurales de la vía y de las obras complementarias. Entonces, va teniendo como la interventoría, aunque cumpliendo las mismas funciones técnicas y demás integrales, pues va teniendo como un motor independiente y un enfoque diferente. ¿Sí? Entonces se va enfocando en ciertos aspectos que son los que tiene que demostrar que finalmente ese es el trabajo del interventor, poner todo el esfuerzo de los intelectos y de las diferentes áreas del proyecto y convertirlo en un reporte, como lo quiera ver el cliente. Entonces, hacia allá es donde está enfocada cada tipo de cliente. Y creo que en Joico, pues al tener pues la gran experiencia que tenemos, hemos tenido la posibilidad de estar con los diferentes clientes y amoldarnos rápidamente y crear grupos de trabajo enfocados precisamente a esas necesidades. Vamos a hablar un tema antes de acercarnos al final y es lo relacionado con la forma de pago. De acuerdo a esas características o que la forma de pago se amarra, coloquialmente hablando, al avance de obra, sobre todo en el sector público. Inge, ¿qué nos puedes bueno, Carlos, como lo quieran? Bien, no, tema pero súper básico porque a veces como que siente uno que no está bien remunerado, entonces tengo que decir que separar los conceptos. Uno, el valor de la interventoría. El valor de la interventoría debe tratarse de una manera objetiva y teniendo en cuenta el proyecto que tiene enfrente. De tal manera que si el contratista va a ejecutar un puente, pues debo tener unos estructurales y la interventoría debe tener también unos estructurales. Que si voy a hacer una interventoría jurídica, pues debo tener mi equipo de abogados también acá. Entonces, tasar el valor de la interventoría es muy importante, porque muchas veces uno tiene que descartar proyectos porque definitivamente el valor no cuadra con las necesidades que el mismo cliente está poniendo. Ahora, ya ese es el valor, ya tasado el valor, entonces viene y le dice al cliente, yo le voy a pagar de la siguiente manera. Y no solamente en el sector público, sino ahora también en el sector privado, está queriendo como los clientes tienen la percepción de que si el pago a la interventoría se hace con base en el avance de la obra, pues la interventoría puede hacer una mejor gestión. Pero resulta que la interventoría no tiene esas manos o ese alcance para ir a echar pico y pala o para mover una máquina o traer una máquina donde está si no está. Tiene el alcance de supervisar y de controlar que se vaya ejecutando dentro de un alcance, tiempos y costos. Pero ese alcance, por más de que quisiéramos, pues no lo tenemos. Entonces definitivamente la forma de pago por avance de obra no va. Hay otras veces que la forma de pago puede ser por valores fijos, que bueno, mejora un poco, pero finalmente no reconoce realmente el esfuerzo que hace una interventoría mensualmente o periódicamente para ejecutar su trabajo. Yo en realidad pienso que con una buena valoración de la interventoría debería estar esforzándose por ejecutar con recursos, ingenieros, sociales, prediales, ambientales, SCT y todo el equipo demás que hay por debajo, más los recursos que tiene que alquilar, las casas, las camionetas, los equipos de topografía, el laboratorio, todo eso debe tasarse en un mes y efectivamente eso es lo que debería cobrar la interventoría. ¿Sí? Exactamente lo que se esforzó, obviamente pues afectado por el factor multiplicador y factor prestacional. Yo creo que eso sí implica mucho en el valor que tiene la interventoría. Gracias pues a Dios en Joico no hemos dejado de cumplir nuestras obligaciones, pero sí algunos proyectos podemos ver que siempre están en rojo, entonces los socios tendrán que estar inyectando nuevamente flujos para poder cumplir porque las obligaciones continúan. Y esa inyección de recursos llega a veces muy tarde porque o los avances son tarde o los pagos fijos son inexactos. La retribución a esa inyección. Exactamente. Entonces yo sí pienso que eso es algo que en Colombia tenemos que ir depurando con el tiempo porque a veces se siente que no está muy equilibrado. Sí, ese pago a la interventoría por avance de obra es bueno y es malo. Es muy bueno cuando tiene un contratista excelente que quiere trabajar y saca la obra. Cuando tiene un contratista que realmente no quiere, tiene problemas, los que sean,
pues la interventoría va a seguir, puede hasta perder plata, y necesariamente cuando no realmente es justo. Yo creo que eso se puede complementar. Es que si al interventor le hacen un avance por ejecución de obra, ¿cierto? Al contratista le hagan una disminución por no ejecutar obra. Entonces, Claro. a ella equilibra las cosas. Equilibrio. A los dos nos va a servir ayudar a que nos haga los trabajos bien y él hacerlos bien, porque va a tener un castigo si no ejecuta esa obra. Pero tiene que ser un castigo expedito, no con hoy esperar a que se arme un proceso jurídico de 7, 8 Claro. meses, que eso realmente no. Eso tiene que ser algo expedito y eso va a venir tarde que temprano. Tarde que temprano va a Porque venir. ya es algo que se viene pidiendo a... Sí, sí, claro, tienen que hacer las sanciones, por decir, no hablemos de sanciones, sino los castigos, lo mismo que la interventoría. Si la interventoría no cumple con lo que tiene que cumplir, pues también hay que castigarla, así de sencillito. Pero entonces tienen que haber esta clase de medidas que agilicen la construcción y no nos demoramos en hacerlo. Y me gustaría agregar que no es que la interventoría no pueda gestionar tampoco para que el contratista ejecute. Claro que sí, es un punto muy importante. Una buena interventoría puede hacer que un proyecto se ejecute de manera lineal, rápida, armonizada con todos los factores. Siento que sí lo puede hacer. Una mala interventoría incluso puede llevar a que un proyecto se pare. Si hablamos de que hay una interventoría que a rajatabla quiere que se cumpla un programa sin ser flexible en pro de la obra y de las comunidades, puede hasta detener un proyecto, suspenderlo o acabarlo. Entonces, siento que sí es un factor importante, pero no atarlo a la forma de pago porque definitivamente no es un alcance que le compete. Hablemos de la calidad. ¿Cómo se asegura la calidad de las obras desde el rol del interventor? Ingeniero Héctor. Otra vez es lo mismo, teniendo un conocimiento de la obra. Al tener ese conocimiento, aplica sus especificaciones y que, conociendo la obra, sabe qué materiales va a traer y cómo lo debe hacer. Y que Así cuando es. está hecho cumpla con las características. Sí, claro, bueno, eso ya es cumplimiento de especificaciones, que la mezcla que el ensayo pero realmente si usted viene del conocimiento y parte que conoce la obra y parte que las fuentes de materiales son excelentes y parte que los procesos constructivos son excelentes, ya. por simple lógica, la calidad se da porque garantizada. se da, así de sencillo. Pero sí, yo tengo problemas con el suministro de cemento, tengo problemas con la calidad de los materiales, tengo problemas con los procesos constructivos, pues realmente ahí vamos a tener Hay 500.000 preocupación, problemas. claro. Y ahí vienen básicamente, son todos los problemas entre contratistas y interventoría. Yo agrego ahí que finalmente el interventor, como hace parte de la obra y lo hemos repetido en esta charla, creo que es el punto central, el mensaje que queremos transmitir, el interventor tiene que estar ahí todo el tiempo. Desde que va a mover la máquina, desde que va a poner el primer granito, desde que llega el operario y le pedimos todos los documentos, tiene que estar el interventor en todo el momento en la obra. Si no, entonces pues lleguemos al final de la obra y le hacemos las pruebas y decimos que no sirve. Entonces tiene que estar desde que nace. Por eso la obra también es nuestra. O sea, nosotros los interventores somos obra porque permitimos y facilitamos que se ejecuten las obras, pero tiene que ser desde el primer momento. De nada sirve llegar después cuando ya hay que hacer una corrección que sería muy costosa, cuando pudimos haber guiado como expertos que somos los interventores en una buena ejecución, como menciona el ingeniero Héctor, revisando materiales, revisando fuentes, revisando buenos procedimientos constructivos y cumpliendo las especificaciones. Ya para terminar, les voy a dejar una pregunta y es para como reflexionar un poco de pronto de lo que se puede venir, qué se puede esperar en torno a la interventoría, cómo puede seguir evolucionando, qué podríamos esperar, qué se imaginan, cómo lo ven. Sí, ingeniero Héctor, Carlos. Yo creo que las expectativas de la supervisión son grandes actualmente en Colombia por las grandes inversiones que hemos venido teniendo. Entonces seguramente los clientes nos van a seguir requiriendo como un tercero externo a los proyectos, pero alineado a todo el tema de tecnología como lo estábamos mencionando, para que sean reportes inmediatos, para que tengamos reportes muy visuales que hoy los estamos teniendo. Pero siento que de pronto con el tiempo esa parte de la supervisión tal vez le va a ser encargada a los mismos ejecutores. Entonces van a tener que tener su brazo de control.
Entonces seguramente ahí vamos a estar nosotros y no vamos a estar contratados directamente por el sponsor del proyecto, sino por quien lo ejecuta, pero con un tercero independiente. Entonces ya la entidad va a contratar todo el paquete y no va a tener que hacer 2 contratos por aparte, sino va a decir, yo lo contrato a usted, pero usted me pone la supervisión. Algo parecido como lo que hacemos con ingeniería independiente en proyectos con los bancos. Entonces los bancos le prestan la plata al que ejecuta, pero dice usted me coloca un LTA o me coloca un ingeniero independiente para que me responda a mí sobre la ejecución del proyecto. Entonces yo creo que ese modelo veo que a nivel mundial se está manejando y ya las empresas están tendiendo a tener ese control y seguimiento dentro de ese brazo, tenerlo dentro de su alcance para que sea más integral el paquete que se le ofrece a los sponsors, los que están colocando la plata para ejecutar proyectos. Realmente las interventorías que van a continuar todavía por mucho tiempo. Lógico, se van a dar los cambios que dice Carlos. Pero interventor o obra, lo importante es que usted tenga el conocimiento de la bendita obra y que sepa qué carajo es lo que va a hacer. Ahí usted puede hacerlo aquí, con interventor, sin interventor, sin interventor. Yo creo que eso no es de decir obra, contratista o interventoría. Es saber hacer las obras, cómo es que se ejecutan, cómo es que la vamos a planear y cómo es que la vamos a ejecutar. Yo creo que es el principio básico de cualquier cosa. El resto que se acaben o que no se acaben interventorías, realmente no nos debería preocupar porque realmente el oficio hay que conocerlo y en cualquier forma donde si usted es bueno en cualquier lado lo hace. ¿Sí? Si usted es lateral derecho puede hacer puntero izquierdo, si es bueno. Entonces eso es lo que hay que hacer, conocer el oficio y aplicar lo que el cliente quiera que eso es. Tal vez como punto final mío, yo creo que las interventorías, yo creo que le han dado mucho a este país, bastante cosas, se han ahorrado mucha plata y han hecho obras muy interesantes. Pero yo creo que a lo largo de todos estos años uno aprende a solucionar. Y ahí es donde está el quiz del interventor. Solucionar, ser proactivo y entre menos líos dejemos para la postventa muchísimo mejor. Eso es básicamente. Bueno, qué charla tan interesante acabamos de tener y sobre todo es que el interventor viva y sienta esa obra y que la conozca 100% todo lo que se va a ejecutar. Muchísimas gracias, ingenieros, ingeniero Héctor, ingeniero Carlos Monge por este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Qué gusto haberlos tenido en Joico Más. No, muchas gracias a Cintia y bueno, siempre disponibles para lo que ustedes gusten. Para esto. Muchas gracias, un gusto. Bueno, nos vemos en un próximo episodio y a ustedes muchas gracias por conectarse con Joico Más.